¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Saldo Extra. Estamos muy contentos y además agradecidos por el contacto y el interés que ustedes han manifestado por nuestro programa. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos porque tenemos la certeza, en base a sus comentarios, que estamos siendo de ayuda real, concreta, para sus necesidades de información y también para sus necesidades por algún emprendimiento que usted ha estado realizando o ideando ahí al interior de su familia. Queremos recordarle que puede contactarnos a través de saldoextrachile@nuevotiempo.cl. Envíenos sus dudas, sus consultas y nosotros con gusto responderemos y les daremos algunas sugerencias, recomendaciones o alguna guía para que pueda llevar adelante los proyectos que tiene en mente. Y también puede entrar a las redes sociales, ahí en Twitter, en Facebook, y buscarnos como Saldo Extra Chile, en donde permanentemente estaremos compartiendo información interesante, información útil para lo que usted ande buscando respecto de la salud en sus finanzas familiares. Y si hay algún capítulo que usted no alcanzó a ver o que quiere repasar y profundizar algunos conceptos, puede encontrarnos en YouTube también como Saldo Extra Chile. Hoy vamos a conversar acerca de la educación financiera. ¿Y por qué la educación financiera como tal? Porque la educación financiera es primordial para hacer frente a las crisis económicas, pero en realidad para muchos aspectos de la vida, porque necesitamos estar interiorizados de los conceptos financieros tanto en los periodos de bonanza como en los periodos de crisis. Es por eso que como equipo hemos querido en esta oportunidad repasar algunos capítulos o algunos conceptos que están relacionados con la educación financiera. Vamos a conversar, por ejemplo, de qué impacto tienen las vacaciones familiares, que a veces terminan provocando o generando deudas que bien podrían haberse evitado. También vamos a conversar acerca de la mesada y del ahorro en la etapa de la niñez, que es un pilar fundamental para ser ordenados en la adultez y también en la vejez. Abordaremos también algunos consejos sobre la economía en pareja dentro del matrimonio. Y algo que está muy en boga en los medios actualmente, al menos en Chile y también en otros países latinoamericanos, es la jubilación. ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo llevarla de buena manera? ¿Cómo prepararnos para ese momento en que nuestros ingresos comienzan a decrecer? Comencemos entonces siempre recordando que nuestro mejor aliado para estos temas es Dios, nuestro Creador. Él es dueño de todos los recursos y por lo tanto Él va a ser el primer interesado en poder ayudarnos. Respecto de las vacaciones familiares, siempre hemos dicho que las vacaciones familiares tienen que estar acorde a nuestro presupuesto. Esa es la primera idea que tenemos que tener en mente. No necesariamente tengo que tomarme o programar las vacaciones de mis sueños, porque es muy probable que a lo mejor concrete las vacaciones de sus sueños, pero que después le van a quitar el sueño por grandes deudas que usted debió adquirir. Pero se producen algunas situaciones bien interesantes. Hay personas que he visto y que me han comentado y a los cuales he debido ayudar con algunas orientaciones, sobre todo para refinanciamiento de deuda, que por 2 semanas de vacaciones están endeudados 2 o 3 años. Eso no puede ser. Las vacaciones son para disfrutarla en el momento y para disfrutar los recuerdos posteriormente. Y si esas vacaciones van a tener como recuerdo las deudas que hemos conseguido, las apreturas económicas que vamos a pasar el resto del año por haber tomado unas vacaciones en forma irresponsable, esa realmente no es la idea. Disfrutemos nuestras vacaciones, programémoslas en familia, involucremos a nuestros hijos para que ellos también puedan entender el por qué no vamos a tal lugar y por qué vamos a ir a otro lugar, para que también ellos tengan oportunidad de poder aportar con algunas ideas. Siempre las vacaciones deben ser muy bien programadas. Por ejemplo, si usted es un grupo familiar grande y va a viajar dentro de su país, probablemente un hotel como tal no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque va a tener que salir afuera
a buscar el almuerzo, también la cena, o porque el hotel le va a ofrecer algunas condiciones o instalaciones que probablemente no va a utilizar, porque usted va a querer salir en las mañanas, pasear, conocer y volver a dormir en la noche. Por lo tanto, una recomendación puede ser arrendar una cabaña o una casa en donde pueda prepararse ahí el desayuno, el almuerzo, la cena, y de esa manera poder economizar y tener menos impacto en su bolsillo durante las vacaciones. Respecto de la mesada y el ahorro en los niños, es muy importante preparar a nuestros hijos desde pequeños en torno a la educación financiera. Algunos me han preguntado, ¿a qué edad y qué monto le puedo entregar a mis hijos como mesada? La edad, mi recomendación desde el punto de vista financiero, porque la mejor recomendación nos podría dar un amigo psicólogo, es cuando el niño ya entienda lo que es el dinero y lo que es el gasto. Y cuánto no interesa el monto, porque lo que estamos creando es un hábito. Es un hábito para que el niño, el jovencito, aprenda a administrar un dinero, que entienda que ese dinero no es ilimitado, que no es infinito y que en algún momento se va a terminar. Si yo le doy a mi hijo una determinada cantidad de dinero y antes de fin de mes me está pidiendo más dinero para comprarse algo, tiene dos opciones, que es lo que recomendamos. O no le dé y le dice que espere hasta el próximo mes, o le hace un préstamo para que él sienta que al mes siguiente, en lugar de recibir 10, va a recibir solamente 7 porque debe 3 que usted ya le adelantó. Y fomentarle el ahorro y decirle, de estos 10 que yo te estoy dando, tienes que dejar 2 para ahorro. Respecto de la economía familiar, es muy importante que esto lo abordemos en el caso de los matrimonios como tal, como pareja. Que esto no sea una discusión, que no sean decisiones personales del esposo, de la esposa y de que el otro solamente se va a enterar, sino que en conjunto se debe preparar el presupuesto familiar. Y cuando hay crisis, en conjunto se debe preparar el plan de acción para afrontar esa crisis. Revisar cuáles son los gastos. El esposo con la esposa, involucrar a los hijos y decirle, tú estás gastando en tu plan de celular, lo vamos a reducir. Hacerle pregunta al esposo y a la esposa para que ambos se sientan involucrados y que sean parte de la solución y no generar más conflicto por estar atendiendo estas situaciones en forma individualista. Es importante entonces que el matrimonio, así como planifica unas vacaciones, planifica la compra de una casa, planifica la compra de un mueble, también planifique en conjunto el manejo de las finanzas familiares. Y respecto de la jubilación, hay que tener muy en cuenta que el periodo de jubilación significa descanso, pero también significa detrimento de nuestros ingresos. Yo creo que en cada uno de nuestros países de Latinoamérica, de donde nos ven nuestros amigos, se produce la misma situación. Yo ganaba 10, jubilo y ya estoy ganando 3. Y ahí las recomendaciones son, básicamente, prepararnos desde antes, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Idealmente, antes de jubilarnos, tener nuestra casa y nuestro auto, porque después va a ser mucho más complejo poder adquirir una vivienda. Y en tercer lugar, mantenernos ocupados durante la jubilación, pero ya por un tema psicológico, mantenernos ocupados con alguna actividad, sea o no sea remunerada. Si es remunerada y no me implica tanto esfuerzo, porque para la jubilación es para que descansemos, es un beneficio que tenemos que asumir y que adoptar. Sin embargo, si podemos hacer actividades, tenemos que hacerlo para que nuestro cerebro se mantenga activo, para que se mantenga trabajando y también nuestro cuerpo se mantenga activo, de manera que nuestra salud también se mantenga en buena condición. Nosotros nos vamos a separar solamente algunos instantes y ya volvemos con más saldo extra.
Muy bien, ya estamos de regreso. Hoy hemos estado conversando acerca de un tema muy interesante en donde hemos repasado también algunos conceptos que ya hemos visto en otros capítulos de Saldo Extra, pero es interesante que nosotros abordemos en forma más detallada los temas relativos a la educación financiera y cómo en nuestras familias o en forma personal nos estamos informando acerca de estos tópicos. Queremos dar la bienvenida a nuestro programa a Jaime Lobos. Él es licenciado en Educación, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Él tiene una maestría en Administración en la Universidad de Andrews University y es diplomado en Finanzas de la Universidad Católica de Chile. Es de profesión contador auditor, Administración y Gestión de Empresa en el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Jaime, muy bienvenido al programa Saldo Extra del día de hoy. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes también. Reciban un cordial saludo virtual desde la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Y transmitimos también los saludos para todo el personal educativo, docente, paradocente y el alumnado también allá en el sur de Chile, en la ciudad de Chillán. Hoy hemos estado conversando, así es, en el sur, ya no pasando mucho frío, afortunadamente. No, ya está asomándose el sol del verano, diría yo. Correcto. Y nosotros aquí tratando temas de educación financiera y justamente esa quizás es la primera pregunta que quería formularte respecto de ¿qué es lo que es para ti la educación financiera como tal? Bueno, yo creo que es un tema tremendamente relevante hoy día. Y cuando hablamos de educación, tal vez haya que mirar un poco como lo mira la OCDE. La OCDE mira la educación financiera como un proceso que tiene tres dimensiones fundamentales, y así se mide, de hecho, hoy día en algunos estudios que se llevan a cabo. La primera dimensión tiene que ver con los conocimientos financieros, la segunda tiene que ver con el comportamiento financiero, y la tercera tiene que ver con actitudes financieras. De hecho, hoy día, por ejemplo, la Super de Bancos habla de capacidades financieras, también haciendo un símil del concepto que hace la OCDE. Por lo tanto, es un tema tremendamente relevante porque marca sin duda lo que puede llegar a ser el bienestar o el malestar, si queremos, financiero y económico de una familia en el futuro. Por lo tanto, creo que es un tema tremendamente importante, y si a eso le agregamos tal vez datos de la economía nacional, todavía cobra mucho mayor importancia. Somos un país que tiene un alto nivel de deuda. Hace poco tiempo atrás el Banco Central emitió en un informe la cifra de que los hogares chilenos están endeudados en un 75% del total de sus ingresos. Si bien es cierto, no es eso que... eso es mucho, eso es muy mucho. alto, un indicador Ahora, muy alto. a veces uno tiende a confundirse, uno piensa que de cada 100 pesos que la familia recibe, tiene que pagar 75, pero no es así. Este indicador muestra el total del pasivo en relación, o el total de la deuda en relación a sus ingresos, pero sigue siendo una cifra altísima. Por lo tanto, creo que educar financieramente es una estrategia que debiésemos considerar seriamente para ir tratando de mejorar esos niveles de endeudamiento que son brutales aquí en este país. Claro, y que eso de alguna manera incide también en otros aspectos, porque situaciones de mucho endeudamiento proliferan en otras situaciones, como por ejemplo conflictos matrimoniales, conflictos familiares, etcétera. Entonces, creo que es un tema en donde hay que apuntar y poner bastante atención. Y desde tu perspectiva, ¿qué diagnóstico tienes respecto de la educación financiera que hoy reciben, buscan o están disponibles para las personas? En la práctica, cuando tú revisas, por ejemplo, planes, programas, cuando ves los contenidos que hay en los módulos de la educación media técnico profesional, te das cuenta que es un tema muy poco tratado, muy poco tocado. Y eso finalmente redunda en que en mediciones internacionales efectivamente estamos bajo los promedios que tiene, por ejemplo, los países de la OCDE. Estamos, yo diría, bastante bajos. Hay un 38% de estudiantes, de acuerdo a la última revisión de la prueba PISA del año 2015, perdón, no 2500, el año 2015, en donde hay un 38% de estudiantes que no alcanzan ni siquiera los niveles mínimos. Nosotros aquí en la universidad, hace un par de años atrás, hicimos también una medición a los estudiantes de liceos técnicos profesionales y encontramos una brecha interesante. Hay un buen nivel de conocimiento teórico. Cuando tú les preguntas qué es la inflación, cuando tú les preguntas qué es la tasa de interés, el concepto está y tiene mucho que ver con la sensibilización tal vez que en los últimos años se ha hecho respecto al tema financiero. Instituciones como el Banco Central, la propia Super de Bancos, han llevado adelante mucha comunicación, concursos, por ejemplo, el Banco Central, Economía para Ti, Economía Más Cerca,
En fin, entonces ha habido iniciativas que han sensibilizado, pero cuando tú ese conocimiento lo llevas a la práctica, se genera una brecha que es realmente importante. En la medición que hicimos nosotros aquí con los chicos de la comuna de Chillán, un 70% de aquellos estudiantes que participaron de cuarto medio tenían altos niveles de conocimiento financiero, pero cuando bajábamos a preguntas mucho más prácticas, ese porcentaje bajaba a un drástico 27%. Entonces, ahí hay una brecha todavía muy importante que hay que tratar de ir cerrando, ¿cierto? Este país se acostumbra a tener brechas bastante grandes y ahí hay un tema tremendamente importante. Por otro punto también que los estudios señalan, muchos de los estudiantes que han participado de estos estudios de educación financiera señalan que los contenidos y la información ellos lo obtienen desde el colegio, no de la familia. Entonces el colegio se transforma en un vector importante de información y de educación financiera. Por lo tanto, ahí hay un tema que nosotros tenemos que ir mirando e ir colaborando también, desde incluso las universidades. Y interesante lo que tú dices, sobre todo en lo último me quedé pensando en que se evidencia más en un aprendizaje gracias al colegio que la familia. Entonces, vemos hoy día que existe una carencia de contenidos en nuestros colegios, en los colegios en general, respecto a educación financiera, ¿verdad? Pero tenemos niños y jóvenes que hoy están en una economía globalizada, donde se evidencia mucho el consumismo, por lo tanto debe existir una mayor preocupación. Nosotros como padres, y los padres que nos están viendo acá, no solo en Chile, sino que en todos los países de Latinoamérica, ¿qué medidas podríamos tomar respecto de la educación financiera con nuestros hijos y con nuestros jóvenes? Sí, yo creo que la familia juega un rol fundamental, mucho más importante que el colegio, tal vez. Muchas veces nosotros como padres o como madres hemos dejado la responsabilidad fundamental en el colegio. Pero el colegio Claro. cumple un rol simplemente de colaborador. Yo creo que la educación, incluso la financiera, debe darse en la casa. Y en la medida de lo posible, porque esto, claro, puede sonar tal vez para algunas familias un poco difícil, pero yo creo que hay que también concientizando a los niños desde muy pequeños del valor que tiene el dinero. ¿Bien? Es decir, ¿cuánto cuesta ganarse un sueldo mínimo aquí en Chile? 320.500, si no me falla la memoria. ¿Cuánto cuesta? Hay un esfuerzo importante por medio. Claro, hoy día nosotros efectivamente estamos invadidos por una sociedad globalizada y altamente consumista. Fíjate que hace un tiempo atrás me invitaron desde una iglesia en Estados Unidos a dar también una charla respecto a finanzas familiares. Yo les comentaba lo que opina un economista francés que se llama Serge Latouche. Él tiene un libro que se llama Hecho para tirar, que yo lo recomiendo. Es un economista bien distinto al común que nosotros conocemos. Y él dice que para que esta sociedad de consumo se mantenga, se necesitan tres pilares fundamentales. Y él señala, el primer pilar es el marketing o la publicidad. ¿Y por qué señala él? Porque va creando la necesidad, o bien va creando el deseo, porque tenemos que ser sinceros, muchas veces son más bien deseos que necesidades. Por lo tanto, él dice, Absolutamente. entonces la primera columna es, en este caso, la publicidad. Lo segundo, dice él, tiene que ver con el acceso al crédito. Hoy día es muy fácil conseguir dinero. Hoy día el INJUP, el 2005, si no me equivoco, señala que prácticamente el 30% de los estudiantes que egresan de la educación superior ya están endeudados, y no precisamente con el CAE, sino que con otro tipo de deudas también. Por lo tanto, Deudas dice, de consumo, básicamente. absolutamente, claro, con temas de consumo. Entonces, Latouche dice, claro, como la publicidad me genera el deseo y tengo fácil acceso al crédito, puedo satisfacer esa necesidad o ese deseo. Y el tercer componente, plantea él, es un término un poco más técnico que tiene que ver con la obsolescencia programada. Es decir, hoy día los bienes están hechos no para durar para toda la vida, como cuando yo tenía a mi abuelita viva, ¿cierto? Y ella tenía el refrigerador y le duraba 40 años. Hoy día eso Y no lo es así. arreglaba, y Y lo lo arreglaba. arreglaba. Hoy día se cambia. Hoy día se cambia. Lo vemos en los teléfonos celulares, lo vemos en los computadores, que están hechos efectivamente, como dice su libro, están hechos para tirar. Entonces él dice, en base a estos tres pilares, se mueve una sociedad que es tremendamente consumista. Y ahí es donde nosotros, incluso dentro de la filosofía de la educación adventista, tenemos mucho que decir. No es que el consumo sea malo per se, no es que tengamos que demonizar al consumo. El consumo es una actividad, incluso diría yo, natural. Nuestro cuerpo consume energía. Por lo tanto, no es malo el consumo en sí. Es como cuando el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
no es el dinero. Correcto, no es el El amor dinero. al dinero. Claro. Con el consumo pasa algo similar. Entonces, creo que si nosotros pudiésemos inculcar a nuestros niños desde pequeños el valor que tiene el dinero, podríamos darle una pequeña mesada que él sea capaz de administrar, porque también deben tomar decisiones financieras. Así yo decía al comienzo, Claro. ¿cierto? La OCDE dice que la educación es conocimiento, es comportamiento y es actitud, pero todo eso se mezcla finalmente como un cúmulo para tomar decisiones. Y eso me puede traer bienestar financiero, bienestar económico en el futuro. Entonces, hay una clara relación. Mientras mejor educados financieramente están las personas, hay un mayor bienestar financiero futuro. Perfecto. Y ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy, en los últimos 2 minutos que nos quedan, ¿cómo crees tú o cómo, en realidad, desde tu perspectiva, funciona la economía desde un punto de vista divino? ¿Y cuáles son los aspectos que debemos considerar para conducirnos en la educación financiera, pero ya desde una perspectiva divina? Uf, esa es una tremenda pregunta. Eh, estoy recordando y pensaba en algunos párrafos del libro La educación. Eh, Ahí hay varios consejos que son tremendamente actuales. Yo tengo el libro, tengo destacado algunos por ahí, ¿cierto? Que cada vez que yo los leo, se me pone la piel de gallina porque digo, pareciera que efectivamente este texto es para este momento. Entonces, Para para estos estos tiempos, claro. tiempos, sin duda. Entonces, permíteme, yo tengo el libro aquí, déjame, tengo marcado algunas cosas que creo que podrían ayudar a responder esta pregunta en términos de la economía, eh, más que como ciencia social, de la economía doméstica, que también, ojo, Ujú. hay una fuerte corriente hoy día que está levantando la importancia de la economía doméstica, más que esta economía, ¿cierto?, de macroeconomía, sino que también lo importante que Macroeconomía, es tomar claro. decisiones en lo familiar. Mira, por ejemplo, ¿cómo era la economía israelita? Se basa en un principio fundamental, esto es muy interesante, y el principio es el derecho de propiedad de Dios. Ese es el principio fundamental que basa la economía israelita. Es decir, lo que yo tengo no me pertenece, Eh, es de Dios. ¿Bien? exacto. Dios es soberano y dueño de todo. Así es. Y aquí aparecen dos conceptos importantes. Primero, las deudas eran perdonadas cada 7 años. Es decir, había una condonación total de deudas cada 7 años. Y cada 50 años, o el jubileo, como nosotros lo conocemos, todas las propiedades vendidas volvían a su dueño original. Y mira lo interesante, dice al final ese párrafo. De este modo, dice, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o la riqueza extremas. Eh, yo miraba esto y decía, eh, wow, Qué atingente. qué atingente y de qué forma tal vez la infraestructura o la arquitectura económica de este mundo pudiese efectivamente tener eso en mente. Yo sé que estoy hablando una utopía para muchos, pero No, creo que pero está. nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, tenemos mucha luz al respecto y a lo menos, ¿cierto?, debiésemos levantar los principios de la ley de Dios. Mira lo que termina diciendo al final de este capítulo. Dice, la observancia de estos principios evitaría los terribles males que en todas las épocas han provenido de la opresión ejercida por el rico sobre el pobre y el odio de éste hacia aquel. A la par, dice, o al mismo tiempo, impediría la acumulación de grandes riquezas, tendería a impedir la ignorancia y degradación de decenas de miles de personas, cuyo mal pagado servicio contribuye a la acumulación de esas fortunas colosales. ¿Qué otra cosa? Dice, contribuiría a obtener una solución pacífica de los problemas que amenazan ahora con llenar al mundo de anarquía y derramamiento de sangre. No, Si esos absolutamente principios, atingente. si esos principios ¿cierto?, pudiesen ser aplicados a lo menos en nuestra vida, creo que efectivamente nosotros tendríamos una mirada financiera y una mirada económica Muy distinta. tremendamente diferente. Déjame decir algo, no sé si alcanzo. Eh, Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 18, verso 3, cuando habla de Babilonia, nosotros regularmente tendemos a pensar que Babilonia tiene solo una dimensión espiritual. Pero cuando uno lee ese versículo, se da cuenta que Babilonia, además de una dimensión espiritual o religiosa, tiene una dimensión política y tiene una dimensión económica. Son 3 dimensiones de Babilonia. Y yo creo que nosotros, desde lo económico, desde lo financiero, también podemos dar un mensaje distinto. También podemos dar un mensaje de Correcto. esperanza
a partir, por ejemplo, de levantar bien en alto lo que significa educar financieramente a las personas. Muy bien, Jaime. La verdad es que el cierre que acabas de decir es absolutamente perfecto para el tema de hoy, porque creo que cuando uno busca en los aspectos divinos la orientación adecuada para temas tan diversos y tan cotidianos y domésticos como la educación financiera, es porque ya estamos tomando el camino correcto que nos va a conducir hacia el éxito en la administración también de nuestras finanzas. Queremos agradecer tu visita al programa Saldo Extra en esta oportunidad y mucho éxito ahí en la Universidad Adventista de Chile. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Así estamos ahí atentos y dispuestos a seguir colaborando con un nuevo tiempo. Un abrazo virtual a la distancia y que estés muy bien. Igualmente para ti. Y nosotros, amigos, nos separamos para volver a encontrarnos en 7 días más en una nueva edición de su programa Saldo Extra. Hasta entonces.